Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. Es el pastor Gilberto Montes de Oca y yo les invito en el amor del Señor que juntos meditemos en la bendita palabra de nuestro Dios. Y meditemos en el pasaje que se encuentra en Hechos capítulo 19, versículos del 1 al 7. Hechos capítulo 19, versículos del 1 al 7. Gloria a Dios. Y le invito a que, si le es posible, lea conmigo la palabra del Señor. Y si no le es posible, pues escuchemos la palabra de Dios con atención, que dice de la siguiente manera, en el precioso nombre de Jesús de Nazaret. Hechos capítulo 19. Aconteció que en tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fueron bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Oremos a nuestro Dios. Padre celestial, nos acercamos delante de tu presencia. Gracias te damos de antemano, Señor, porque tu presencia no solamente está aquí, sino con cada una de las personas que están escuchando este mensaje. Esta es palabra tuya. Mientras tu palabra se predica, Señor, yo te ruego, me des unción, me des gracia, me des sabiduría, Señor. Danos iluminación para entender tu palabra, que ocurran milagros. Extiende tu mano, haz señales, milagros, Señor. Sana a las personas que estén enfermas, que las cadenas sean rotas, que se rompan las ataduras espirituales de maldad en el nombre de Jesús de Nazaret. Atamos toda operación de las tinieblas y lo echamos fuera de estos medios y fuera de los medios donde están escuchando este mensaje. Fuera y no vuelvan más, en el nombre de Jesús de Nazaret. Desatamos la paz tuya y bendición tuya, Padre, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre. Amén y amén. Gloria a Dios. Los hechos del Espíritu Santo en Éfeso. En el mensaje anterior vimos acerca de este pasaje, Hechos capítulo 19, versículos del 1 al 7. El apóstol Pablo llegó a Éfeso y dice la escritura que encontró a como 12 hombres, según narra Lucas, el médico amado. Se dice, amados hermanos, que en el Valle de los Ángeles hay un gran río. El hombre, los seres humanos, quiero decir, hemos podido contener ese río con un dique. Y gracias al ingenio y a la innovación de los ingenieros, han construido una represa que en el proceso de su trabajo alberga electricidad. Cientos de miles de voltios que alimentan al Valle de los Ángeles. Si usted va a la planta, la fuente y sigue las líneas que llevan a la ciudad, llegará a varias plantas de transmisión de energía eléctrica en el camino que están marcadas con grandes letreros, los cuales dicen: peligro, alto voltaje. También los letreros leen de la siguiente manera: no entrar. Peligro, alto voltaje. Cientos de miles de voltios están a la disposición en energía para cada casa. Pero ¿quién necesita 100,000 voltios a menos que quiera, por supuesto, encender su casa o carbonizar su casa? Sabiendo eso, los ingenieros han diseñado y han integrado transformadores en el sistema eléctrico. El transformador tiene la función de reducir la cantidad de voltaje para que en las casas, fábricas, comercios, en todo lugar, solo llegue el voltaje adecuado. Es decir, se usa la corriente adecuada. En este caso no es corriente directa, es corriente alterna. Se usa la corriente adecuada. Por supuesto, se obtiene la corriente eléctrica a través de los ríos, pero finalmente a través de los transformadores llega ya sea 240 volts o 120 volts a las casas, a los comercios, y si fuera necesario alto voltaje, 3 fases de 480 volts. Así, amados hermanos y amigos, se puede decir,
la operación del Espíritu Santo en nosotros. Cuando hablamos de la llenura del Espíritu Santo, no significa que Dios en toda su potencia, que Dios en toda su majestad, que Dios en todo lo que puede hacer, en toda su magnificencia, llega a nosotros, pues moriríamos. Sin embargo, a través del Espíritu Santo fluye, como dijo Jesús en San Juan capítulo 7, fluye en nosotros, en nuestro interior, ríos de agua viva. Por eso dijo nuestro Señor Jesucristo: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Y el evangelista Juan nos aclara que se refería al Espíritu Santo que vendría a morar en todos aquellos que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. Ríos de agua viva, ríos del Espíritu Santo, el poder del Dios, el poder, la potencia del Padre Celestial fluye por medio del Espíritu Santo, gracias a la gracia de Cristo, gracias a lo que Cristo ha hecho por nosotros, a lo que este Paracleto, en el griego consolador, nuestro Señor Jesucristo, dice la Biblia, está a la diestra del Padre, y fue enviado el otro Paracleto, el otro consolador, la persona del Espíritu Santo a nosotros, de tal manera que podamos tener el poder de Dios operando en cada uno de nosotros. Aleluya. Y esta pregunta que el apóstol Pablo le dijo a aquellos hombres, esa pregunta les confrontó. Esa pregunta, por supuesto, que requería una respuesta, y sigue requiriendo una respuesta de parte de nosotros. ¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? Capítulo 19, versículo 2 del libro de los Hechos. Lo repito: ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? Esta pregunta motivó sin duda el deseo de ser llenos del Espíritu Santo. Y dice la Escritura en el versículo 6: y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. El poderoso y glorioso Espíritu Santo se hace presente. Él no es una cosa, Él es una persona. Tiene personalidad, y una personalidad piensa, siente y determina. Tiene inteligencia, tiene voluntad, tiene sensibilidad. El Espíritu Santo, por cual Él es Dios. Y dice Génesis capítulo 1 que allí estaba el Espíritu Santo en la creación, pues Él es el creador, por cuanto Él es Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, un solo Dios, la deidad eternamente existente en tres personas, conocida teológicamente como la Trinidad. Pero aquí encontramos la operación del Espíritu Santo, y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. No se refería, por supuesto, como predicábamos en el sermón anterior, no se refería que es la operación del Espíritu Santo que viene en la persona cuando recibe a Cristo, porque cuando usted recibió a Cristo, vino a morar con usted el Espíritu Santo de Dios. Cuando usted y yo recibimos a Cristo, Dios nos lavó de nuestros pecados con su sangre, porque Él es el justo que murió por los injustos. Cuando usted y yo recibimos a Cristo, fuimos limpiados. Por eso podemos ver el cielo de manera diferente, la tierra, los vegetales, las plantas de manera diferente. Por eso cambiamos, por eso somos transformados. No es por nosotros mismos, es por la operación gloriosa del Espíritu Santo en nuestras vidas. Bendito su nombre para siempre, aleluya. Pero aquí dice el apóstol Pablo, que dice Lucas, el médico amado, refiriéndose al apóstol Pablo, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Aquí habla de la llenura del Espíritu Santo, habla del poder prometido por el Padre de las luces. Nuestro Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos cuando les dio la gran comisión antes de ascender al cielo, a la presencia de nuestro Padre Celestial, y Él les dijo: no salgan de Jerusalén hasta que les sea enviada la promesa de mi Padre. Y en efecto dice la Escritura que 120 discípulos, aunque hay testimonio en alguna de las epístolas del apóstol Pablo en que probablemente eran 400, 500 personas que estaban ahí en el monte de los olivos siendo testigos de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Pero Lucas nos testifica en Hechos capítulo 1 que había 120 buscando la presencia de Dios en el aposento alto. Y también dice la Biblia, aleluya, que sobre ellos vino el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo
Santo es la fuente de poder de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Eres la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo se menciona 50 veces en el libro de los Hechos. El Espíritu Santo da poder a aquellos que habían creído en Él. Como decía nuestro Señor Jesucristo, les dijo a sus discípulos: no salgan de Jerusalén hasta que les sea enviada la promesa de mi Padre. Y les agregó, Hechos 1, versículo 8: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aleluya. El Espíritu Santo entonces da poder a aquellos que han creído en nuestro Señor Jesucristo. No es un poder terrenal, es más que un poder de convocatoria. Es el poder para dar testimonio de las señales que el Dios Altísimo ha hecho en nuestras vidas. Aleluya. Es más que una capacidad de oratoria, es más que un estilo de predicación, es más que un fervor por causa de que sea una persona sanguínea, por ejemplo. No, es el poder del Espíritu Santo, es la operación de la tercera persona de la Trinidad. No hay poder humano que pueda convencer a alguien del pecado, no hay poder humano que pueda hacer milagros, no hay poder humano que pueda arrancar el vicio de las personas, no hay poder humano que pueda transformar las vidas. Solamente el poder del Espíritu Santo puede transformar las vidas. ¿Y cómo opera el Espíritu Santo? Obra a través de la iglesia, obra a través de aquellos que creen en Él, obra a través de aquellos que le buscan, obra a través de aquellos que bautiza y llena de su presencia para la gloria de su nombre. Aleluya. Gloria a Dios. Es el Espíritu Santo de Dios. Jesús fue engendrado en la Virgen María por obra del Espíritu Santo. Jesús fue bautizado en agua y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. El Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para ayunar y ser tentado por el diablo. Jesús ejerció su ministerio, dice la Escritura, en el poder del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Jesús hacía milagros y sanidades por la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo llegó sobre los 120 que estaban en el día de Pentecostés, buscando y esperando la promesa del Padre Celestial. Aleluya. El Espíritu Santo dio poder a Pedro para predicar en el pórtico de Salomón, y se convirtieron, dice la Escritura en Hechos 4:4, se convirtieron 5,000 personas para la gloria del Señor. En su primer mensaje se convirtieron 3,000, en su segundo mensaje se convirtieron 5,000. No cabe duda que cuando el Espíritu Santo convence, las personas se vuelven a Él. Pero en esta época aún así hay el libre albedrío. Las personas deciden si se vuelven a Dios, las personas deciden si se convierten o no, las personas deciden si le dan la espalda a Dios o se acercan a Él, las personas deciden si se rinden a la cruz del Calvario, si se rinden a Cristo, si se arrepienten de sus pecados. Pero sin duda, amados hermanos y amigos, es el Espíritu Santo quien quebranta las vidas, es el Espíritu Santo que hace que lloremos, es el Espíritu Santo quien nos consuela a través de esta bendita palabra del Señor. Es el Espíritu Santo quien hace que la palabra cobre vida en nuestras vidas, quien hace que seamos confirmados y también que seamos impactados por la bendita palabra del Dios eterno. Aleluya. Gloria a Dios. La iglesia de Cristo, desde Pentecostés hasta el día de hoy, permanecemos por obra y operación del Espíritu Santo. No es porque seamos muy buenos teólogos, no es porque seamos muy buenos estudiosos, no es porque conozcamos un poco o nada o mucho los idiomas originales, no es porque seamos muy guapos, es por la operación misericordiosa y por gracia del Espíritu Santo en nosotros, la iglesia. Tú y yo somos salvos por obra del Espíritu Santo. Aleluya. En la Escritura, a la llenura y ¿qué quiero decir? La llenura, la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo también se le llama don. Hechos 10:45. Lucas nos escribió de la siguiente manera: y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo.
refiriéndose a la experiencia que tuvieron allí en la casa de Cornelio en Cesarea, que el Espíritu Santo envió a Pedro. Fueron 6 testigos de la iglesia de los judíos, y Pedro fue enviado por el Espíritu Santo para que les participara y les compartiera el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la Escritura que cuando Pedro estaba hablando, tuvo una interrupción, pero no una interrupción humana, fue una interrupción celestial. Fue el Espíritu Santo de Dios, aleluya, que llegó ahí donde estaban ellos congregados, y dice la Biblia que fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas conforme el Espíritu Santo les daba que hablasen, aleluya. También la Escritura nos dice que algunos profetizaban, como ahí mismo en el Hechos capítulo 19 versículo 6, y hablaban en lenguas y profetizaban. Sin embargo, amados hermanos, ¿qué significa la palabra don? Don significa dádiva, presente, regalo, gracia, favor. Es un regalo de Dios, por lo tanto es gratis, por lo tanto no se puede ganar, no se puede comprar. No es una recompensa por grados de santidad, tampoco es una etiqueta de máxima santidad. No se le da a cierta élite de santidad que haya hecho ciertas obras para merecer esto. No es por obras, es por gracia. Dios bautiza en el poder de su Espíritu Santo a personas imperfectas, pero que ya han recibido a Jesucristo como su único Señor y Salvador, y viven por Él y para Él y en obediencia a la bendita palabra del Señor. Sin embargo, no debe confundirse el bautismo en el Espíritu Santo con el don de lenguas mencionado en 1 Corintios capítulo 12 versículo 10. En 1 Corintios capítulo 12 se mencionan 9 dones espirituales, 9 dones que operan en la iglesia. ¿En qué momento operan? Cuando decide el Espíritu Santo. El Espíritu Santo determina cuándo va a operar estos dones, y también con quién los va a operar y el propósito por el cual los va a operar. Estos se manifiestan de manera espontánea. ¿Cuáles dones son? Entre otros dones se menciona palabra de ciencia, palabra de sabiduría, profecía, discernimiento de espíritus, y también se menciona lenguas y don de lenguas e interpretación de lenguas, dones de sanidades, dones de milagros. Y por supuesto, aquí en esta escritura, el don de lenguas es diferente al bautismo en el Espíritu Santo. Es diferente. ¿En qué sentido? Aleluya. Dios bautiza en el Espíritu Santo, y la evidencia bíblica inicial es hablar en otras lenguas. El bautismo en el Espíritu Santo significa ser lleno del Espíritu Santo. Entonces, con esta evidencia de hablar en otras lenguas, a partir de ese momento podemos hablar en lenguas en la oración y en la adoración a Dios. Podemos hablar en lenguas todos los días, pero cuando hablamos en lenguas somos edificados espiritualmente. Es la evidencia de que hemos sido llenos del Espíritu Santo. Hemos sido bautizados, pero constantemente somos llenos del Espíritu Santo. Un bautismo y muchas llenuras. Somos bautizados en el Espíritu Santo. Recibimos la evidencia de hablar en otras lenguas. A partir de ese momento, continuamente debemos ser llenos del Espíritu Santo. De hecho, en el griego es un verbo presente que implica una acción continua, implica un proceso, implica que es una acción constante. Es decir, constantemente y continuamente debemos ser llenos del Espíritu Santo. Tú no debes de dejar de buscar al Espíritu Santo. Algunos piensan que el evangelismo, o que la vida cristiana implica solamente escuchar un sermón de vez en cuando y no comunicarse con el Dios eterno. No, mi hermano, no es suficiente. Tienes que cultivar tu vida espiritual. Tenemos que doblar nuestras rodillas y sobre todo nuestro corazón en la presencia de Dios, para que Dios nos llene, para que esta palabra cobre vida en nuestras vidas y constantemente fluyan esos ríos de agua viva a través de nosotros. Aleluya. ¿Por qué se bajan las baterías espirituales
valga la expresión, porque ocurre que algunos empiezan con una sequedad, con un sequedal espiritual, están secos espiritualmente, no pueden sonreír, se les fue el gozo, vino la penumbra, vino el desasosiego, vino la incredulidad. ¿Por qué razón? Porque ha dejado de fluir esos ríos de agua viva que dijo nuestro Señor Jesucristo que iba a fluir en nosotros. No pongas una piedra, quita la piedra, deja que corra el agua del Espíritu Santo, deja que corra el río del Espíritu Santo, deja que el Espíritu Santo te bendiga, que Él te dé gozo, que Él te dé la paz que necesita tu alma. Esa paz no se obtiene en Facebook, esa paz no se obtiene en las redes sociales, esa paz se obtiene directamente en la presencia de nuestro Dios eterno, clamando y permitiendo que Él te llene y que fluya ese poder para la gloria de su nombre. Aleluya. Gloria a Dios para siempre. Entonces es diferente el bautismo del Espíritu Santo y el don de lenguas que habla 1 Corintios capítulo 12. Mientras, como decía, resumiendo, el bautismo del Espíritu Santo es esa llenura donde la evidencia es hablar en otras lenguas. Aleluya. Sin embargo, el don de lenguas mencionado, lo reitero, 1 Corintios capítulo 12, se refiere a que en ocasiones las lenguas contienen un mensaje específico para la edificación, consolación y exhortación de la iglesia del Señor. Puede ser un mensaje para una persona en particular, para un creyente en particular, o puede ser para un grupo, o puede ser para una congregación. Es el don de lenguas que está fluyendo. Cuando hablamos en lenguas, no todas las lenguas tienen una interpretación, no todas las lenguas tienen un mensaje implícito, un mensaje incluido. Las lenguas hablamos misterios para con Dios, pero hay ocasiones en que el Espíritu Santo da el mensaje incluido ahí en las lenguas. Para que dicho mensaje se transmita, entonces debe conjugarse, debe estar en equipo, por así decirlo, con el don de interpretación de lenguas. Cuando alguien habla en lenguas y alguien por el Espíritu Santo sabe por el Espíritu que entiende lo que está diciendo la otra persona, sabe que es un mensaje, fluye por sus labios y entonces empieza a hablar en interpretación de lenguas lo que la otra persona está diciendo en lenguas. Es la operación del Espíritu Santo, es el don de lenguas y el don de interpretación de lenguas, operando en la manera como el Espíritu Santo quiere que operen. Aleluya. Evidentemente, para que opere el don de lenguas, obviamente es porque la persona ya recibió el bautismo en el Espíritu Santo, pero es una operación distinta, como lo acabo de explicar. Por otra parte, la separalidad, es decir, la diferencia entre la salvación y el bautismo en el Espíritu Santo es muy importante. Se han levantado diferentes doctrinas que dicen que no es necesario la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo, y ellos aseguran que el bautismo en el Espíritu Santo y que la salvación de nuestras almas es una experiencia igual, una experiencia que ocurre al mismo tiempo. Amados hermanos, es por eso diferenciar, entonces separar ambas experiencias. Una experiencia en la salvación de nuestras almas y otra experiencia en la llenura y el bautismo en el Espíritu Santo. En cuanto a la recepción de la llenura del Espíritu Santo, existen varias posturas. Jan Wyckoff expresa que existen 4 posiciones sobre la separalidad de ambas experiencias y la glosolalia. La glosolalia se refiere a las lenguas que se hablan como evidencia en el bautismo en el Espíritu Santo. El vocablo lenguas en el griego es glosais. Aleluya. Y la primera postura que existe en cuanto al bautismo en el Espíritu Santo, dice la primera posición, que es posible que el bautismo en el Espíritu Santo es parte de la experiencia de conversión, de salvación, de iniciación en la vida cristiana, sin una evidencia especial alguna, como la de hablar en otras lenguas. Esta es la posición presentada por Dunn y Brunner. Ellos
Ellos aseguran con esto, como decía hace unos minutos, de que la salvación y el bautismo del Espíritu Santo es una experiencia que ocurre al mismo tiempo, que la persona que es salva ya recibe inmediatamente el bautismo en el Espíritu Santo, pero sin la evidencia de hablar en otras lenguas. Ellos comulgan con el cesacionismo. ¿Qué es el cesacionismo? Es aquella teología que desde el segundo siglo empezó a manifestarse en la iglesia, la cual ellos aseguran que las lenguas, los milagros, las sanidades eran exclusivamente para el primer siglo. Ellos dicen que eran exclusivamente para el nacimiento de la iglesia. No niegan que eso ocurrió en Hechos 2, Hechos 10, Hechos 19. Sin embargo, ellos aseguran que eso debería manifestarse única y exclusivamente en el primer siglo, y que de ahí en adelante no debería manifestarse en la iglesia, porque era solamente para el inicio de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Pero en ninguna escritura encontramos indicios de que aquello iba a terminar. Todo lo contrario, encontramos que el Espíritu Santo ha seguido trabajando, que el Espíritu Santo ha seguido ordenando a su iglesia que vayamos hasta lo último de la tierra. Aleluya. Esa ordenanza se nos fue dada. Esa ordenanza es imposible hacerla por nosotros mismos. Por nosotros mismos no podemos testificar, por nosotros mismos no podemos predicar eficazmente. Necesitamos entonces la operación gloriosa del Espíritu Santo fluyendo a través de nosotros para la gloria de su nombre. Aleluya. La segunda posición que se maneja teológicamente en cuanto a las lenguas y la salvación, al bautismo del Espíritu Santo y la salvación, ellos aseguran que el bautismo del Espíritu Santo es parte de la experiencia de conversión, de salvación, de iniciación en la fe, y que siempre va acompañado por la evidencia en otras lenguas. Es decir, ¿qué están diciendo ellos? Esta es la posición de algunos grupos, entre ellos los Pentecostales Unidos y otros grupos. ¿Qué aseguran ellos con ello? Ellos dicen que la persona que cuando es salva recibe también el bautismo del Espíritu Santo y habla en lenguas. Pero ¿qué están diciendo detrás de esto? Que las personas que no hablan en lenguas no son salvos, porque para ser salvos, ellos aseguran con esta posición, es porque han recibido las lenguas. Es porque dicen ellos que se recibe al mismo tiempo. La salvación se recibe y al mismo tiempo en el bautismo del Espíritu Santo, y al mismo tiempo la evidencia de las lenguas. De tal manera que ellos dicen que si la persona no ha hablado en otras lenguas, la persona no es salva. Tampoco encontramos argumentos teológicos, bíblicos, que estén a favor de esta postura. Por supuesto, amados hermanos, que Dios quiere llenar a todas las personas con el Espíritu Santo y que toda su iglesia camine en esa llenura del poder del Espíritu Santo. Pero también encontramos casos donde ya eran cristianos y todavía no eran llenos del Espíritu Santo. Por ejemplo, en Hechos capítulo 8, cuando dice la escritura que el Espíritu Santo envía a Felipe, el evangelista, a Samaria, y Dios hizo grandes milagros y señales a través de Felipe, el evangelista. Las personas se convirtían a Cristo. Pero cuando la iglesia en Jerusalén se dio cuenta la salvación tan grande que estaba ocurriendo en Samaria, dice la Biblia que enviaron a varios apóstoles para que fueran allí. ¿Y a qué fueron allí? Dice la escritura, para imponer las manos en las personas y para que recibieran el bautismo, la llenura del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. ¿Esto qué quiere decir? Que las personas ya eran salvas. Las personas ya habían reconocido a Cristo por la predicación del evangelio por parte de Felipe, el evangelista. Pero necesitaban ese otro poder, ese poder que viene del Espíritu Santo, ese poder del cual habló Cristo, ese poder que solamente Dios lo puede dar. Y dice la escritura, fue por imposición de manos. Llegaban los apóstoles Pedro y Juan, imponían las manos y recibían el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces no estamos a favor de esta segunda postura, porque una persona, aunque no habla en lenguas, no quiere decir que aún no es salva. La tercera postura acerca de esta teología es la que dice que el bautismo en el Espíritu Santo es parte de la experiencia de conversión e iniciación en la fe cristiana, y siempre va acompañado por la evidencia especial de las lenguas. Aleluya, gloria a Dios para siempre. Esta es la posición de
algunos grupos. Pero, amados hermanos, permítame seguir adelante con la tercera posición, porque realmente ya expliqué lo anterior. La tercera posición posible es que el bautismo en el Espíritu Santo suele seguir a la regeneración, pero la experiencia no va acompañada de las lenguas. Esta es la posición de algunos grupos de santidad wesleyanos, como la iglesia nazarena, por ejemplo. Entonces ellos aseguran, está bien, si estamos de acuerdo, dicen ellos, en que la salvación es una experiencia separada al bautismo en el Espíritu Santo, que primero somos salvos y después somos llenos del Espíritu Santo. Dicen ellos, estamos de acuerdo, pero lo que dicen ellos es que no se necesita entonces el hablar en otras lenguas, que no es necesario la evidencia física inicial de hablar en otras lenguas cuando se recibe la llenura del Espíritu Santo. Por supuesto que tampoco estamos de acuerdo, porque en el libro de los Hechos se nos habla de que es una experiencia paradigmática, es un modelo, es una normatividad, que siempre que la iglesia de Cristo recibían la llenura del Espíritu Santo, siempre estaban hablando en otras lenguas. El ejemplo lo tenemos en Hechos capítulo 2, cuando dice la Biblia que los que estaban ahí reunidos estaban buscando a Dios y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban en lenguas conforme el Espíritu Santo les daba que hablasen. Hechos capítulo 10, como mencionamos hace unos minutos, en la casa de Cornelio, dice la Escritura que estaba hablando Pedro y de pronto vino sobre ellos el Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas. La tercer parte o la tercer argumento lo encontramos en la perícopa, en el pasaje del cual estamos predicando, en Hechos capítulo 19, especialmente el versículo 6, donde leímos que el apóstol Pablo puso sobre ellos las manos. Impuso Pablo las manos sobre estos creyentes de Éfeso y vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Aleluya. Entonces siempre es una evidencia que cuando somos llenos del Espíritu Santo siempre hablamos en otras lenguas. La cuarta posición posible en cuanto a la separación de ambas experiencias, la salvación y también el bautismo en el Espíritu Santo, la cuarta posición posible es que el bautismo en el Espíritu Santo suele seguir a la regeneración, es decir, es después de la salvación y siempre va acompañado por la evidencia especial de las lenguas. Esta es la posición de pentecostales como las asambleas de Dios. Creemos que son experiencias separadas. Primero somos salvos y después somos llenos del Espíritu Santo, y siempre que somos llenos del Espíritu Santo siempre hablamos en otras lenguas. Las lenguas son para hoy. Aleluya. Y dice la Escritura, Pablo les impuso las manos y vino sobre ellos el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Tengo una pregunta para usted. Más que de mí, es de nuestro Dios. ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ya hablaste en lenguas. ¿Recibiste el poder del Espíritu Santo cuando creíste? Esta pregunta demanda una respuesta de cada uno de nosotros. Yo le invito a que ahí donde está, busque al Señor y le diga: Señor, lléname de tu presencia. Señor, yo quiero tener ese poder que tú prometiste. Señor, yo necesito ese poder en mi vida cristiana. Yo te necesito, Señor. Tú que le has entregado tu vida al Señor, has decidido servirlo, has decidido seguirlo, has decidido servir las pisadas del Maestro, has decidido ser discípulo de Cristo. Si no has sido lleno, hoy puedes ser lleno. Hoy busca al Señor. Amigo, amiga, que no has recibido a Jesús como tu Salvador, hoy puede ser el día más glorioso de tu vida. Hoy ríndete al Señor. Hoy recibe a Cristo como tu Señor y Salvador. Hoy arrepiéntete de tus pecados. Dale tu vida a Dios. Dile al Señor que transforme tu vida y también que te llene de su poder. Oremos a Dios. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra es lámpara para nuestros pies y lumbrera para nuestro camino. Yo te pido que nos llenes del poder de tu Espíritu Santo, Señor. Que todo aquel que esté escuchando este sermón, Padre amado,
Te ruego que nos llenes para la gloria de tu santo nombre. Fluye esos ríos, Señor. Fluye esos ríos. Fluye esos ríos. A través de estas redes sociales, a través de todo medio que estén escuchando este sermón, fluye esos ríos, Padre. Llena tu iglesia. Necesitamos tu poder en estos días de incertidumbre, en estos días, Padre, de tanta incredulidad alrededor de la iglesia del Señor, Padre. Yo te ruego que tu iglesia crea. Te ruego que nos llenes del poder de tu Espíritu Santo. Llena a los niños, llena a los adolescentes, llena a los jóvenes, llena a los adultos, llena, Padre amado, a los ancianos. En el nombre de Jesús de Nazaret, mantén llenos a tus siervos y siervas, Padre, que están predicando tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén, aleluya. Si usted hoy habló en lenguas, yo le invito que hable en lenguas todos los días. Y usted no se quiere perder el siguiente sermón, que vamos a hablar acerca de lo que significan las lenguas y por qué la Biblia nos habla de las lenguas y lo que implica para nuestra vida cristiana. Que Dios les bendiga, mis hermanos, y hasta pronto.